va a traer frustración. Pero bueno, tenemos que estar preparados. Porque muchas veces, vuelvo a repetir, ha sido nuestro caso, me imagino que la mayoría de todos los que estamos aquí presentes en esta sala de chat, nos toma por sorpresa y nos toma sin herramientas, ¿sí? Entonces, la Biblia es un libro que ofrece, por decirlo así, medicina preventiva. O sea, nos previene, nos prepara para que cuando llegue el momento tengamos las herramientas necesarias. Nosotros, por nuestro orgullo, por nuestra pereza, decimos, mañana, otro día, otro rato, y cuando llega la crisis, nos toma por sorpresa. Yo quiero enfocar un poquito la charla de hoy. No podemos sustraerla, esa es la palabra, no podemos sustraerla o evadirla del problema actual que el mundo está viviendo. Varios de ustedes me han estado siguiendo desde que comenzó esta supuesta pandemia, y perdónenme que utilice esta palabra. Ustedes saben que en este tema yo fui un poquito polémico, y un poquito frontal. Estoy totalmente convencido de que detrás de esto hay una intencionalidad muy marcada de una élite global que está sacando provecho y que va a sacar mucho más provecho, obviamente con el permiso de Dios, porque este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, pero con el permiso de Dios. Y digo emergencia sanitaria más que pandemia. No podemos sustraer ningún tema que hoy topemos para la iglesia, para las familias, para los matrimonios, sin quitar el foco de atención de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y rapidito les cuento que nosotros viajamos a Buenos Aires en el mes de fines de enero. Fines del mes de enero, básicamente porque acompañábamos a nuestra hija, nuestra última hija. Nosotros somos padres de 3 hermosas hijas. Nuestra última hija, que tiene 19 años, iba a comenzar, bueno, mejor dicho, comenzó, pero iba a comenzar sus estudios de manera presencial en un seminario bíblico allí en Buenos Aires. Y nosotros la acompañamos para dejarla instalada. Y estando allí, al mes de estar allí, apareció todo este tema del COVID y esta emergencia sanitaria, y lo que para nosotros iba a ser un viaje de poquito menos de 2 meses, terminó siendo un viaje de casi más de 4 meses. Muchos de ustedes se comunicaron con nosotros, fueron parte también en sus oraciones, en su apoyo para ayudarnos a regresar, porque literalmente fue para escribir un libro, nuestro regreso, en un vuelo humanitario. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero como esta situación sanitaria nos tomó obviamente de sorpresa, como a todos, en Buenos Aires, utilicé ese espacio, ese tiempo, ese momento y ese lugar donde estaba hospedado para preparar estudios acordes y videos, y muchos de ustedes de la iglesia me han enviado mensajes de que estaban acompañándome. Yo les agradezco, y este tema justamente que vamos a ver hoy, lo topé por allá, por aquellos meses, y con algunos agregados más quiero volver a toparlo hoy. Sí. Pero vuelvo a repetir, contextualizado con este tema que estamos viviendo, de ¿qué tema? Sí me entienden. Crisis económica, cuarentena, leyes nuevas, mayormente contrarias a lo que la palabra de Dios dice, decisiones a nivel nos recogen global. ¿Pero a qué horas, pues? Si yo no les digo, no hacen nada. A ver, hay una madre enojada ahí que no silenció su micrófono. No sé quién será. No queremos saber intimidades del hogar, eso lo dejamos para después. Estamos hablando de crisis económica, de crisis sanitaria, de crisis emocional, producto de esta cuarentena, del miedo, del temor, del encierro, del distanciamiento que debería ser físico. Lamentablemente se habla de distanciamiento social, y eso es lo que han logrado, un distanciamiento social. No podemos hoy hablar de ningún tema relacionado con el matrimonio, con la familia, con la iglesia, sin sustraerlo de todo este contexto
triste, no hay otra palabra, triste, lamentable que estamos viviendo. Lo estamos viviendo con las armas que el Señor pone a nuestra disposición. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y todo argumento que se levante contra la obediencia a la cruz de Cristo. Estamos de pie, pero es difícil, es un tiempo muy difícil para la iglesia, para la familia, para el matrimonio. Yo quiero que empecemos leyendo con esta pequeña introducción, Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, un pasaje conocido que habla justamente de estos tiempos difíciles a los que me refería. Dice el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y si bien siempre los días fueron malos, vuelvo a repetir, yo creo que nunca como en estos últimos días. Por lo tanto, nunca como en estos días y en este tiempo, la exhortación del apóstol Pablo toma un valor superlativo. Aprovechemos bien el tiempo. Y tengo algunos puntos que quiero desarrollar con respecto a la vida matrimonial y a la vida familiar también, porque no quiero separar lo que es matrimonio de familia, porque salvo en algunas cuestiones muy íntimas de la vida tal vez íntima del matrimonio, el resto todo está fusionado con la familia. Entonces voy a hablar de algunos temas que, vuelvo a repetir, afectan tanto a matrimonio como a familia. En primer lugar, vamos a hablar de nuestra vida devocional, en el aspecto personal, porque allí comienza todo. Vamos a hablar de nuestra vida matrimonial y vamos a hablar en último lugar de nuestra vida familiar. Y ustedes entenderán que es una simple cadena de 3 eslabones que deben ser considerados en ese orden. Mi vida de piedad personal con Dios es uno de los principales secretos, la base de mi vida de relación con mi cónyuge. Y de la salud relacional que tenga el matrimonio depende la crianza de los hijos y la familia toda. O sea que es una cadena de 3 eslabones que deben ser considerados en este orden. Primero, nuestra vida devocional. Es en este tiempo donde vamos a comprobar, en realidad, si el tiempo con Dios era o no era prioridad para nosotros. ¿Por qué digo eso? Yo no sé cómo será tu caso. Aquí en Ecuador se está dando una situación sustancialmente diferente, por lo menos a mi país, en Argentina. Me refiero a que hay ya bastantes más libertades que antes no había. Yo recuerdo cuando llegué a Ecuador, si mal no recuerdo fue a mediados de mayo, creo, fines de mayo, era una tristeza ver las calles, ¿no? No había nadie, estaba ese toque de queda absoluto. Hoy no, hoy ya estamos prácticamente del otro lado. Justamente hoy me hicieron llegar un artículo de las resoluciones que pronto va a anunciar, en el caso nuestro, bueno, el alcalde de Quito, en el caso de ustedes diferente, pero en general sí hay muchas más libertades, por ejemplo, en comparación con Argentina y con otros países, por diferentes motivos. Pero aún, me imagino que habrá casos de algunos de ustedes donde la situación laboral o el tiempo ha sido sustancialmente modificado, ya sea en el caso de ustedes como trabajadores o en el caso de sus hijos que no pueden asistir a una escuela. O sea, el tiempo hoy en día se ha modificado. Y es un tiempo donde realmente se va a evaluar si mi vida devocional, mi vida de piedad, mi tiempo de relación, de comunión con Dios, era prioridad o no. ¿Por qué digo esto? Porque antes decíamos, es que pastor, no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para tener una vida de comunión, solo ahí salpicadito de vez en cuando. Hoy, en la mayoría de los casos, aunque hay excepciones, lo reconozco, pero en la mayoría de los casos se supone que deberíamos tener un poco más de tiempo. Ahora, considerando esta realidad, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Mira,
es un tiempo especial. Yo te pido que leamos otro pasaje en Primera de Corintios y lo vayamos desglosando frase por frase para poder aplicarlo a este tiempo que estamos viviendo. Acompáñenme, por favor. Primera de Corintios capítulo 7, también es un pasaje conocido. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 29, 30 y 31. Lo leemos primero entero y después lo vamos desglosando. Dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, hermanos, dice el apóstol Pablo, que el tiempo es corto. Recién leíamos en Efesios que los días son malos. Acá dice que el tiempo es corto. Resta pues, queda pues, o concluimos pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, pues la apariencia de este mundo se pasa. En estos meses, con esta emergencia sanitaria a la que estamos haciendo referencia, yo no sé si te ha sucedido a ti, pero en mi caso, muchos de los pasajes apostólicos, no solamente en las epístolas de Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, todas, para mí han tomado un brillo especial, porque ahora entiendo muchas de las cosas que ellos decían. Claro, tenemos que entender que cuando el Nuevo Testamento fue escrito, principalmente las epístolas, el 70 o 80% de la escritura bíblica a la que hago referencia, fue hecha bajo el reinado de Nerón, en la última etapa del Imperio Romano, cuando ya comenzaba la decadencia. Y la hostilidad reinante desde el imperio, que en aquel entonces era casi un imperio mundial, también un orden mundial, como del que hoy se está hablando, la hostilidad reinante específicamente hacia los cristianos era 10 veces más, tal vez, de lo que hoy estamos viendo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cristianos, aún muchos apóstoles, tal vez la mayoría de ellos, al considerar esta realidad, pensaban que ya el Señor venía. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la escatología, dijo, y nosotros los que habremos quedado, los que estemos despiertos cuando Cristo venga, seremos transformados. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Porque él estaba seguro que Cristo venía en esa época. ¿Por qué? Entonces, en aquel entonces muchos cristianos pensaban inclusive que Nerón era el anticristo. O sea, el fervor que había en sus espíritus les motivó a escribir de esta manera, donde decía, por ejemplo, en Efesios, los días son malos, donde dice ahora la iglesia de Corinto, el tiempo es corto. Por eso es muy aplicable al contexto que hoy estamos viviendo. Veamos frase por frase. Dice, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Ojo acá, esposos, no apliquemos este versículo a nuestro favor. Recuerda que cada texto sacado de su contexto es un pretexto, porque muchos dicen, yupi, esto es lo que estaba esperando escuchar. No, 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 ojo. ¿De qué me está hablando el apóstol Pablo aquí? De prioridades. Hermano, hermana, este es un tiempo de prioridades y estamos hablando del punto 1, si recuerdas, era nuestra vida devocional. Nuestra vida devocional debe ser prioridad. Por sobre todas las cosas. Si queremos estar preparados para enfrentar la crisis, atravesarla y acabarla de pie, como dice el apóstol Pedro, para que acabando el día malo estén firmes, tenemos que darle prioridad a nuestra vida devocional. Yo sé que no es fácil, para mí no es fácil, es una lucha, pero debe ser prioridad, debe ser prioridad. Porque de ahí parte todo. ¿Qué más dice el texto? Los que lloran como si no lloraran. Aquí me habla de firmeza. Queridos hermanos y hermanas, yo lo estoy repitiendo en toda oportunidad de iglesia que me invita a predicar en este último tiempo. Es hora de cristianos valientes. Por muchos años dijimos, gloria a Dios, que en nuestro país no hay persecución. Gloria a Dios que hay libertad de expresión de culto. Gloria a Dios que hoy podemos abrir de par en par las puertas de nuestro templo. ¿Coinciden conmigo que esto ya prácticamente es historia?
¿O piensan que estoy exagerando? Hoy no podemos abrir las puertas de nuestro templo de par en par. Hoy no podemos expresar libremente nuestras convicciones religiosas, doctrinales, basadas en la palabra de Dios. O sea, sí podemos, pero no debemos. Yo te invito, seguramente alguno de ustedes ya lo ha hecho, busca en internet las leyes que se han votado por una mayoría en el Parlamento ecuatoriano, sin precedentes, 79% votaron por el sí, de leyes bajo el rótulo Código de la Salud. Creo que saben a lo que me refiero. Leyes de ideología de género, a favor, ¿no? Obviamente. Leyes a favor del aborto, leyes a favor del matrimonio igualitario. Pero hay una de las leyes que se aprobó por sí, no sé, el presidente tiene que votar, o sea, aprobar o vetar, hay que orar mucho por él, pero ya se aprobó por sí en el Parlamento. Una de esas leyes dice que va a ser objeto de penalización con multa y hasta prisión toda persona natural o jurídica que pretenda realizar alguna terapia de restauración emocional en un adolescente, porque son adolescentes o preadolescentes, víctima de enseñanzas en las unidades educativas acerca de la ideología de género. Me explico. O sea, si un niño o una niña, pongamos el caso de un niño de 11, 12, 13, 14 años, recibe en la escuela, porque en la escuela se va a enseñar la nueva enseñanza de sexualidad integral, así se llama. Recibe enseñanza acerca de que puede él escoger su género, y por diferentes traumas que estaba viviendo, influencia de amigos y encima el consejo de la maestra, piensa que probablemente, aunque por afuera él se ve y es un hombre, adentro siente que no está seguro y comienza a sospechar que tal vez sea mujer y decida que puede ser mujer y comienza a relacionarse con mujeres y a vestir como mujer y luego se da cuenta que no está muy seguro y quiere volver a ser hombre y eso le causa un trauma emocional. Solamente entidades autorizadas por el gobierno pueden realizar una terapia de restauración emocional. Nadie más, ni siquiera los padres, mucho menos pastores, consejeros o maestros de escuela dominical. Fíjate la ley que se está aprobando, o sea, necesitamos firmeza, por eso dice, los que lloran como si no llorasen. Necesitamos ser firmes, dejar nuestros sentimientos de lado y prepararnos para lo que se viene. Queridos hermanos, esto no podemos rotularlo de otra manera que no sea crisis con mayúscula en la familia. Porque es a lo que nuestros hijos van a estar expuestos. ¿Qué más dice? Los que se alegran como si no se alegraran. Emociones, también hay que saber ponerlas en su lugar. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Contentamiento. Lo dije al comienzo, es una realidad, las economías están fracturadas. Y era un propósito, ¿no? Maquinado estratégicamente detrás de toda esta cuarentena y todo este parate que hubo en el mundo entero. Las economías están fracturadas. Esto también nos va a tener que hacer abrir los ojos. Si tal vez para nosotros el trabajo o el amor al dinero no estaba siendo prioridad sobre nuestra vida devocional. Porque claro, decimos, es que pastor, no tengo tiempo para mi vida de piedad, pero sí tengo tiempo para madrugar para ir a trabajar, porque si no voy a trabajar pierdo el trabajo. Ahora, ¿por qué no aplicamos la misma solicitud y responsabilidad y seriedad cuando tenemos que presentarnos ante el jefe de jefes, que es nuestro Señor, que nos espera cada mañana? Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellos. Concentración. ¿Por qué? ¿Qué dice versículo 29 al 31? Porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. ¿No es cierto? Lo leemos otra vez. Dice allí,
versículo 31, porque la apariencia de este mundo se pasa, o pasa. Otra traducción dice, este mundo en su forma actual está por desaparecer. Así que todo esto, podríamos hablar de largo, pero no quiero detenerme más en este punto, nos hace revisar nuestra escala de valores y reconocer si nuestra vida de comunión, ese era el punto 1, nuestra vida devocional está en primer orden en nuestros matrimonios y en nuestras vidas. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Es una misión, una responsabilidad conyugal, animarse y supervisarse para que cada uno tenga su vida devocional activa. Obviamente, tú no vas a poder supervisar y desafiar y exhortar a tu cónyuge a que tenga una vida devocional prioritaria si en tu escala de valores no es prioridad. Por eso que se deduce o se supone que primero para mí debe ser prioridad y luego con amor debo decírselo también a mi cónyuge. Pero mutuamente tenemos que ayudarnos en este primer punto. Nuestra vida devocional debe ser prioridad. El punto 2, lo dije en el bosquejo, es un bosquejo simple con respecto a este tema de herramientas que nos ayudan a atravesar la crisis. Nuestra vida matrimonial. Y una pregunta que tal vez es la pregunta del millón en lo que tiene que ver con ya no nuestra vida de relación con Dios, sino en nuestra vida de relación conyugal, es intolerancia o paciencia. ¿Tolerancia o impaciencia? ¿Cuál es la característica reinante en mi matrimonio, en tu matrimonio? Leamos algunos versículos al respecto, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, ¿qué nos dice acá el apóstol Pablo? ¿Qué le recomienda a su hijo espiritual Timoteo? No hay excusas para ser intolerante, porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. No hay excusas. Otro pasaje más. Proverbios, que habla tanto de la lengua. Capítulo 17, versículo 28. Proverbios, capítulo 17, versículo 28. Dice, aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, es tenido por prudente. Aún el necio cuando calla, es tenido por sabio. Y cuando cierra los labios, es tenido por prudente. ¿Cuánto daño hemos infligido a nuestro cónyuge utilizando nuestros labios de una manera inapropiada o en un momento inoportuno? ¿De cuánto valor es saber callar cuando no hay palabras para hablar? Tal vez mañana las haya, pero hoy no. O tal vez las palabras que hoy tengo para hablar sean, como dice el mismo libro de Proverbios, como golpe de espada. Entonces mejor no las digas. Y claro, vuelvo a repetir, el contexto en el que estamos es un caldo de cultivo ideal para la discusión airada entre el matrimonio, ¿sí o no? Porque falta el dinero, porque están los hijos en casa todo el día y eso es muy bonito hasta cierto momento, después ya empieza a ser un problema, todos conviviendo ahí dentro de las cuatro paredes, porque el trabajo está inestable, porque hay miedo de contagio, porque me entero que fulano, mengano está enfermo de COVID, o un familiar, o que un vecino murió. O sea, hay un montón de motivos y argumentos que antes no los había,
para entrar en una discusión. Si yo no aprendo a ser dueño de mis palabras, puedo crear una crisis tal en mi comunicación matrimonial que deje heridas que duren para toda la vida. Y mira, alguien dijo una vez y con mucha razón que es mejor ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras. Y claro, ya la lanzamos, ya sacamos la espada, ya dimos la respuesta airada. Y por más que digamos después, perdón, mi amor, no lo debería haber dicho, no es lo que quise decir, no fue mi intención, que lo dije, y que quedó, quedó. Por eso es indispensable que aprendamos a callar cuando no es tiempo de hablar. Las cosas hay que hablarlas, por supuesto que sí. Pero a veces no en el momento del furor de la batalla, de la parte más caliente de la crisis. Tal vez sea momento de decir, bueno, sí, está bien, tienes razón, perdóname, porque siempre tengo que pedir perdón. Y lo hablamos después, cuando estemos más calmos, con un café de por medio. Pero por querer ya defender mi orgullo herido, no quiero dejar pasar la oportunidad y digo lo primero que pienso y ya lo dañé todo. Efesios, capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos. Vamos a hacer como una paráfrasis del texto, comparándolo con el matrimonio. Más bien, Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos, uno con su cónyuge, un cónyuge con el otro, digámoslo así para entenderlo mejor. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Una vez en una de las conferencias que organizamos en el Instituto Bíblico vino un predicador y él dio una definición muy simpática del matrimonio. Y él dijo, para mí, el matrimonio son dos eternos o dos constantes perdonadores. Y me gustó esa definición. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sean bondadosos y compasivos entre ustedes. ¿Cómo? Perdonándose mutuamente. ¿Y cuántas veces? Las veces que sea necesario. Así como Dios te perdona a ti en Cristo y me perdona a mí en Cristo, las veces que sean necesarios. Mira, alguien comparó el rencor, que es justamente el sinónimo de la falta de perdón, es eso, el rencor, como un parásito, ¿sí? Que se va alimentando del propio organismo que actúa como huésped. Se va alimentando, pero al mismo tiempo lo va consumiendo, hasta que ese organismo muere por esa parasitosis. El rencor es lo mismo. Se va alimentando en mi interior con mi deseo de venganza, con decir, bueno, está bien, ya pasó, pero no pasó. O decimos, bueno, está bien, te perdono, pero no te perdoné. O decimos, bueno, está bien, ya está, olvidémoslo, pero no lo olvido. Y eso queda dentro, y parece que el hecho de yo volver a rumiar, ¿entienden la palabra, no? Como las vacas que son rumiantes, que vuelven a rumiar lo que tragaron, parece que no acaban de digerirlo nunca, y a veces rumiamos nuestro rencor, y parece que esa es una forma de venganza hacia el cónyuge que me ofendió o que yo pienso que me ofendió. Porque a veces no siempre es ofensor. A veces yo siento como ofensa, pero realmente no fue la intención o no fue una ofensa. Pero en mi apresuramiento lo interpreto como ofensa. Y recordar lo que me hizo rumiar todo eso, no acabar de digerirlo, no procesarlo en el amor del Señor, no perdonar como Cristo me perdonó, al fin y al cabo me va consumiendo a mí mismo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16.
Dice así la palabra del Señor: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, o en toda situación, dice otra versión, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación. Al decir en toda situación, obviamente incluye también la situación que hoy tu familia o tu matrimonio y el mío está atravesando en este tiempo tan especial a nivel mundial. En toda situación. Querido cónyuge, esposo o esposa, ¿cuál es el mensaje, en primer lugar, que nos estamos transmitiendo mutuamente entre nosotros? ¿Y cuál es el mensaje, en segundo lugar, que le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en este tiempo tan convulsionado, tan incierto, con tantas mentiras que se propagan por los medios masivos de comunicación, nuestros hijos tienen sus ojos puestos en nosotros. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta cómo nuestros hijos nos están observando? En el caso mío con Marta, como dije recién, nuestras hijas ya son grandes, 2 están casadas, la otra es mayor de edad, ya nos han hecho abuelos, pero aún así tienen sus ojos puestos en nosotros. Recuerdo una experiencia que les cuento así a manera de intimidad familiar que a mí me marcó, ¿sí? Cuando nosotros regresamos a Ecuador, como les dije hace unos meses, en medio de esta emergencia sanitaria con el tema del COVID, tuvimos que obviamente hacer todos los protocolos de bioseguridad, pasar por todos los filtros en el aeropuerto de Buenos Aires, en el aeropuerto de Ecuador, durante todo el viaje, luego una cuarentena obligatoria en un hotel, hasta que nos pudieron otorgar ese certificado famoso que era el APO, aislamiento preventivo obligatorio, bueno, toda una serie de filtros hasta que pudimos llegar a nuestra casa. Cuando nosotros vinimos con la firme convicción de decir, bueno, si el Señor nos trae de vuelta a este país, es para darle con todo, es para predicar el Evangelio, el Señor viene pronto, esto está más que claro que son los últimos tiempos, todo lo que está sucediendo encaja perfectamente con los pasajes proféticos, así que, obviamente, tomando los recaudos pertinentes, vamos a darle con todo el evangelismo más de lo que hacíamos antes. Y bueno, eso empezamos a hacer de diferentes maneras. Pero claro, es como que a veces la presión del medio también llega a afectarle a uno. Y tuve la oportunidad de ir a predicar a uno de los hospitales más grandes de aquí del sector norte de Quito y casi de todo Quito, a todo el personal docente, a todo el personal médico. A todo el personal médico y personal de hospital. Mucha gente estaba presente y se abrieron las puertas para predicar el Evangelio. Entonces, claro, yo dije, wow, qué oportunidad, sí, voy. Pero ya llegando los días, es como que me vino un poquito de miedo. Y digo, ¿y si me contagio? Porque estoy metido ahí en la zona roja. ¿Y si me contagio? Y en un momento, estando así en familia, que hoy la familia somos solamente mi esposa y mi hija, porque las otras 2 se han casado, dije, probablemente no vaya. ¿Por qué, papi? Me dijo mi hija. Y porque es un hospital, y si me contagio. Y claro, mi hija me miró casi como sorprendida, como diciendo, a ver, ¿quién te entiende? O sea, pero ¿y quién les va a predicar el Evangelio si tú no les predicas? Y eso fue para mí un golpe, decir, bueno, nuestros hijos están viendo cómo reaccionamos en medio de esta crisis. Por eso es importante el texto que leímos recién. Están siempre gozosos. A veces decimos, bueno, es problema mío como esté. No, no es problema tuyo como esté. Te habla a ti, varón, en primer lugar, hombre, esposo. Mira, tú eres el capitán del barco. Tú eres el capitán del barco. ¿Sí? Y aunque a veces haya esposas muy
emprendedoras, muy ejecutivas, y aunque hasta de afuera parezca que el que maneja el barco es la mujer, aún esa mujer emprendedora y ejecutiva te está observando también. ¿Y tú qué harías si tú vas, vamos a decir, no en un barco, que no es tan común viajar, pero sí en un avión o en un bus? Y tú ves que el chofer o el piloto está preocupado, está triste, está enojado, está inquieto, ¿no te transmite a ti inseguridad también y a toda la tripulación? Bueno, lo mismo sucede en la familia. Principalmente te hablo a ti, varón, esposo, papá. Tenemos que mantener un perfil sereno, alegre, como leímos recién, siempre, no de vez en cuando, con una actitud de agradecimiento, dando gracias a Dios en toda situación. Estamos hablando de este punto 2, de la relación matrimonial. Y al comienzo te acordás que dije, tolerancia o intolerancia. Leamos un pasaje, por favor, al respecto. En Mateo capítulo 7, versículo 1. Hasta el versículo 5. Dice, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo? Vamos a aplicarlo también a nuestro tema. De tu cónyuge. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu cónyuge y no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le vas a decir a tu cónyuge, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu cónyuge. ¿Te das cuenta? Más claro imposible las palabras del Señor Jesucristo. Claro, si somos intolerantes y nos consideramos superiores a los demás, es muy posible que nuestro pecado sea peor que el de ellos, o que el que ellos hayan cometido. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los va a juzgar a ustedes. Mira, la manera más fácil para vencer la intolerancia es no juzgar para no ser juzgado. La manera más fácil para vencer la intolerancia es no juzgar para no ser juzgado. No juzgar porque reconozco y soy consciente de mis propios errores. Claro que porque esto es culpa tuya, que yo te lo venía avisando, que por qué no nos preparamos, y mira ahora que parece que te van a echar del trabajo, y yo te dije que te prepares, que busques otro empleo, y esto y lo otro, y acusamos y juzgamos, y miramos la paja en el ojo ajeno, y no miramos la viga, dice el Señor, en nuestro propio ojo. Este tema de la intolerancia ha sido tan fuerte en estos últimos meses a nivel mundial, que ha llegado a extremos trágicos. Una estadística que tengo anotada aquí y que ya tiene algunos meses, creo que es mayor aún, dice que por lo menos en Argentina, durante la cuarentena, hubieron 90 casos de femicidio, si entendemos esta palabra, ¿no? Por la intolerancia intrafamiliar dentro de los hogares. Después, muchos sociólogos concuerdan que después del coronavirus se viene, y ya lo estamos viendo, una pandemia de divorcios. En China hubo un aumento increíble de casos de divorcio consecuencia del aislamiento. ¿Por qué? Por la intolerancia. ¿Y de dónde viene la intolerancia? Del punto 1 que dijimos anteriormente, de no tener nuestras emociones, nuestra lengua,
nuestro carácter, nuestro temperamento puesto a los pies del Señor cada día en oración. De ahí viene. Por eso quise empezar con el primer punto, porque es consecuencia del segundo. El Señor Jesucristo era totalmente diferente en su trato con las personas. Sus adversarios inclusive lo criticaron por esto, ¿te acuerdas? Leamos por favor en Lucas capítulo 15, versículo 2. ¿De qué lo acusaban al Señor? De que era tolerante, no era intolerante. Lucas capítulo 15, verso 2. Dice el 1, para entender, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. En otra palabra, la acusación era, este hombre es tolerante con todos. Lo que para ellos era un descrédito, para Jesús era una virtud. Ahora, ¿cómo él podía lograr esta aceptación, esta comprensión, esta tolerancia, esta apertura, este autocontrol? Porque él le daba importancia justamente a la vida de piedad. La actitud de amabilidad, de paciencia y la tolerancia misma de Jesús para con la gente molestaba a los líderes religiosos. Pero el Señor, él no juzgaba a nadie, todo lo contrario. Él quería ayudarles a que conocieran al Padre, porque a eso vino, y esto lo hacía porque amaba a las personas. ¿Te acordás lo que le dijo a Nicodemo después de aquel versículo tan clásico de San Juan 3:16, en el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira, cuando logremos cultivar la paciencia y la tolerancia en nosotros, vuelvo a repetir, producto de mi tiempo a solas con Dios, estaremos en condiciones de aprovechar bien el tiempo con mi cónyuge, como comenzamos leyendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cuando estemos listos para cultivar un carácter piadoso, consecuencia de una vida de comunión, no hay crisis en el matrimonio que nos pueda derrotar. La vamos a sufrir, nos va a doler, pero vamos a atravesarla de pie y vamos a aprender lecciones. Tiempo de matrimonio. Oren juntos, sean creativos, cuiden sus espacios personales, esfuércense por satisfacerse y por servirse mutuamente. Repártanse tareas, recuperen tiempo perdido. Pero hay que ser ejecutivos, hay que ser proactivos. Para muchos, esta cuarentena es obligada por Dios, como lo hiciera con la tierra de Israel. ¿Te acordás que no le dio descanso a sus cultivos y Dios se lo cobró? ¿No será que ahora Dios está pidiendo de nosotros, primero, vuelvo a repetir, ese tiempo de intimidad con Él, y segundo, ese tiempo de calidad en el matrimonio? Termino leyendo en este punto 2, Colosenses, capítulo 3, versículo 13, que nos exhorta así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dije al comienzo que mucho, por no decir todo, del clima familiar, ya incluyendo a nuestros hijos, o tal vez alguien más que forme parte de tu núcleo familiar, mucho, o tal vez todo, del clima familiar sea consecuencia del clima matrimonial. Por eso estamos ahora en condiciones de entrar al tercer y último punto: vida familiar. Y nuestra actitud hoy hacia nuestros hijos. Yo te mencioné algo recién de la amenaza real que ya están
sufriendo, a la que están expuestos tus hijos y los míos, tus nietos y los míos. Y hasta que el Señor venga, seguirán expuestos. Acerca de toda esta nueva enseñanza que se está impartiendo, nada más y nada menos que desde los medios de unidades educativas, de las escuelas, colegios, y ni que hablar universidades, que se está transmitiendo nada más y nada menos que a través de los medios masivos de comunicación. Nunca como en este tiempo nuestros hijos están expuestos ante esta realidad. Y que se están aprobando nada más y nada menos que en los palacios legislativos. Y nuestros hijos están expuestos a esta realidad. De aquí en adelante, los jóvenes que logren mantenerse de pie serán aquellos que sepan cuál es su llamado supremo en la vida. Los demás, vamos a ser realistas, hermanos, vivirán una triste vida de servidumbre al nuevo orden mundial que se está instalando. Tenemos que prepararlos para lo que se viene. Hay una fuerte similitud de nuestro escenario actual con la amenaza que sufriera milenios atrás el pueblo de Israel, ¿recuerdas? Esclavo en Egipto. Todos conocemos la historia. Bajo las órdenes de Faraón y en medio de una similar amenaza satánica, con un gobierno con intenciones evidentes de control mundial, como era Egipto también en aquel entonces. Pero allí tenemos una familia revelada en el libro de Éxodo, que aún en medio de gran adversidad supo guardar, criar y formar a su hijo Moisés. ¿Para qué? Para que en el futuro él sepa abrirse paso en medio del mundo que le esperaba, un mundo hostil, un mundo criminal, y que pueda ser guiado a cumplir el llamado que Dios le había encomendado. Me encanta el pasaje de Hebreos que dice que él supo elegir y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero ¿por qué supo escoger en ese momento y pararse firme, cueste lo que cueste? Mucho por la influencia de sus padres en el entorno familiar. Después lo podés leer en tu casa, no tenemos tiempo de leerlo, pero conocemos la historia. Pero dice ahí el relato de Éxodo que tuvieron percepción y le vieron que era niño hermoso. Y por eso dice Hebreos también capítulo 11, versículo 23, que tuvieron valentía y lo escondieron del faraón, rey de Egipto. Y el verso 3 de Éxodo dice que tuvieron acción. Y el verso 23, otra vez de Hebreo, dice que tuvieron fe. Es interesante leer la historia que nos han enseñado en la escuela dominical, ¿no? Pero yo creo que ninguno de nosotros piensa de que todo eso fue por casualidad. O sea, que la mamá y el papá de Moisés, con un acto de desprendimiento, prepararon el Moisés, el canasto, pusieron al bebé adentro y lo soltaron y dijeron, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y oh, casualidad, el canasto fue flotando, ningún cocodrilo se lo comió, llegó a la poza donde se bañaba justamente a esa hora la hija de Faraón. No fue casualidad. Esto fue un plan estratégicamente prediseñado por parte de los padres de Moisés. Hablaron entre ellos, oraron a Dios, vieron opciones, consultaron con el resto de la familia, hasta tal vez con vecinos. No faltó alguien que le propuso la idea, mira, la hija de Faraón todas las tardes baja a tal y tal hora en esa poza del río Nilo a bañarse. ¿Por qué no preparamos una canasta, la hacemos impermeable, la ponemos a la orilla del río, donde no hay peligro, donde no hay caimanes, y esa canasta va, y hasta tal vez probaron? Otros días antes, con la canasta, le pusieron adentro algún pedazo de madera que del peso parecido al de un bebé, y fueron probando, no fue casualidad, ellos diseñaron un plan estratégico. Querido hermano, hermana, esposo, esposa, papá, mamá, la Biblia dice, hablando de nuestro adversario el diablo, que no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones ahí en griego es la palabra estrategia. Así se escribe, y es una palabra que el castellano
toma prestada. O sea que el diablo tiene un ataque estratégico prediseñado en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios y en contra de la familia. Y nosotros no. Nosotros no tenemos un plan estratégico. Debemos tener también nuestra estrategia. Por eso el apóstol Pedro dijo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, amárrate el cinturón de tu mente y prepárate para saber cómo defenderte. Ahora, tal vez nosotros ya somos medio viejos y ya estamos del otro lado y el mundo ya no nos va a engañar, pero nuestros hijos sí. A nuestros nietos sí. Tenemos que prepararlos, porque hay un faraón que los quiere destruir. Y lo prepararon para que elija bien. ¿Cuánto tiempo lo tuvo la madre real antes de entregarlo a la madre adoptiva? No se sabe, pero se supone que 4, 5, 6 años, que era el tiempo en que los niños ingresaban a la Universidad de Egipto en el palacio. Esos 4, 5, 6 años pudieron más que 35 años en el palacio de educación del mundo. Tenemos que prepararlos. La nueva reforma educativa mundial que ya prácticamente se implanta, ¿no? A partir de este mes decían que ya está, porque ya comenzó el ciclo lectivo, por lo menos a nivel sierra, y que ya fue firmada, aún en foros gubernamentales a nivel mundial, apunta a regular los módulos de enseñanza básica, media y superior en todo el mundo. O sea, una reforma educativa mundial. Así que como antes, hoy también el faraón de este mundo va a querer reclutar a nuestros niños, a nuestros hijos y nuestras hijas, para lavarles el cerebro, educándolos en base a las nuevas tendencias liberales. Nosotros, padres, no podemos quedarnos de brazos cruzados. El tema de hoy es crisis en el matrimonio, y una crisis en tu hijo es una crisis en el matrimonio. No podemos evitarlo. Y si no aprovechamos los años que lo tenemos con nosotros, los vamos a perder indefectiblemente. Enseñarles valores espirituales impartidos desde el olvidado, pero siempre imprescindible culto familiar. Valores de ética y conducta, como el respeto a sus superiores, que también se ha perdido. Valores morales, pues nuestros hijos se desarrollan en medio de lo que antes era una moralidad relativa y que hoy ya tenemos que hablar que es una absoluta inmoralidad. Valores olvidados del sacrificio, el trabajo, el ahorro, especialmente en este nuevo mundo de economías fracturadas. Le estamos enseñando a nuestros hijos el sacrificio, el trabajo, el ahorro, o le estamos dando todo servido en bandeja para que tengan cada vez que piden algo. ¿Cómo los estamos preparando para las economías tan drásticas en medio de las cuales ellos van a tener que abrirse paso cuando ya empiecen a administrar su independencia? ¿Cómo los estamos preparando? Enseñándoles a que sean sabios en ahorrar, que escojan bien sus profesiones. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos, como rubros que antes fueron rentables, hoy están con sus puertas totalmente cerradas. Y esto probablemente continúe así para largo, porque ya nos han dicho, es la nueva normalidad que vino para quedarse. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que sepan escoger bien qué carreras estudiar. Tenemos que enseñarles a amar la naturaleza, a cuidar y cultivar la tierra. Si el Señor no viene pronto, todos deberíamos aprender a tener huertas en casa. Pero tenemos que abrir los ojos ante este mundo gobernado por un faraón que es Satanás y que quiere destruir a nuestros hijos. Mira, el Señor nos dé de su gracia para ser sabios administradores de esta última etapa de la historia en la que nos ha tocado desenvolvernos como hijos e hijas del Rey que pronto viene. Dios nos dé
su gracia para ser sabios administradores. Así que vamos a dejar aquí, podríamos seguir hablando mucho tiempo más, pero no quiero abusar del tiempo que ustedes me han concedido, pero sí cerrar esta charla con un mensaje de advertencia. La Biblia es clara en que estos son los últimos tiempos. Yo no conozco a la gran mayoría de los que hoy están presentes en esta reunión virtual, pero quiero dirigirme a ti, esposo, esposa, que tal vez fuiste invitado y quizás no tienes a la Biblia, como decíamos al comienzo, como el manual, ¿sí?, de vida para la familia, para el matrimonio, que tal vez no tienes esta percepción espiritual. No dudo que amas a tu cónyuge y que amas a tu familia y a tus hijos más que nadie en el mundo. Pero déjame decirte que con amarlo no es suficiente, tiene que ser un amor sabio, un amor inteligente, porque hay una amenaza real. Y la mejor manera de poder tener una estrategia sabia e inteligente es abriendo la puerta del corazón a la sabiduría, que es Cristo. Y si tú nunca has iniciado una relación personal con el Señor Jesucristo, yo quiero animarte en esta noche que lo hagas. Y fíjate que te dije una relación personal, no te dije una religión. No te estoy diciendo que te cambies de religión. Te estoy diciendo que inicies una relación, no que abandones una religión, sino que inicies una relación con Cristo, con Dios. Pero para eso necesitas quebrantar tu orgullo, reconocer que hay pecado, reconocer que has tenido a Dios lejos de tu vida todo este tiempo, comprender que Dios te ama, aunque tú no lo sabías o lo dudabas, y que Dios te ama tanto que lo demostró enviando a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y aceptando ese amor y confiando en ese amor, abrir la puerta de tu corazón y de tu vida y dejar que el Espíritu Santo entre y haga de ti una nueva criatura, y entonces podrás ser un nuevo hombre, un nuevo esposo y un nuevo padre, una nueva mujer, una nueva esposa, una nueva mamá, y tal vez también un nuevo matrimonio y probablemente una nueva familia, un nuevo comienzo. Es una decisión personal. Y yo te animo a que si no tienes la certeza en tu corazón, no te salgas de esta reunión sin hablar con alguno de los que te ha invitado, con el pastor de la iglesia, y poder llegar a esta relación, a este encuentro personal con Jesús. Porque cuando Jesús es el invitado, el huésped principal del hogar, la familia cambia. Te lo digo por experiencia propia y por testimonio de muchos de los que estamos hoy aquí presentes. Gracias por tu tiempo y gracias por tu atención y gracias por la invitación a los que han organizado esta reunión, esta conferencia. Que el Señor les bendiga.